usuarios. Bueno, vamos a ver las soluciones, ¿cierto?, al material de estudio del capítulo donde aprendimos a hacer sumario estadístico, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar el archivo datos sum, el cual lo pueden encontrar en el archivo, o digamos, en el Google Drive, cuyo enlace se encuentra en el video, ¿cierto?, de sumario estadístico. Entonces, lo primero que hay que hacer para cargar esto, en primer lugar, tomar dos antecedentes de propiedades del archivo. En primer lugar, copiar la ubicación, que nos va a servir para poder decirle a Stata dónde buscar, y ver la extensión del archivo Excel, que en este caso es esa que está ahí, XLSX. Con eso tenemos más que suficiente para poder hacer, ¿cierto?, la carga del archivo. Entonces sería cd, abre comillas, copiamos la dirección, ¿cierto?, la ejecutamos, y ahora aplicamos el comando, ¿cierto?, de importar Excel, y ponemos el nombre tal cual como sale ahí, y le ponemos la extensión .xlsx, cierra paréntesis, coma, first row, y ahí se cargaron todas las variables. Entonces, ahora la pregunta 1 dice, obtenga sumario estadístico para la variable TCR. Entonces ponemos sum TCR y automáticamente tenemos el sumario estadístico que nos piden para la pregunta 1. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el promedio de todas las variables? ¿Cuál es el máximo y el mínimo de cada una de ellas? Bueno, en este caso tenemos que obtener el sumario estadístico para TCR, para consum, ¿cierto?, para inversión, para exportaciones, para importaciones, y PC desempleo. Ahí está el promedio. Y si dicen, si comparásemos las variables consumo privado, consumo público, inversión, exportaciones e importaciones, ¿cuál es la más volátil? Bueno, la más volátil siempre es la que tiene mayor desviación estándar. Y aquí tenemos la información que nos están preguntando. Entonces, obviamente, al analizar estas variables, podemos observar que en realidad quien tiene mayor volatilidad es la importación. Ya, perdón, aquí, la importación. Aquí está la desviación estándar. Entonces, aquí la importación tiene una mayor desviación estándar que, por ejemplo, consumo, inversión y exportaciones. O sea, la importación siempre es más volátil en este caso. La pregunta 3 dice, cuando el TCR es superior a 90, ¿cuál es el nivel de desempleo promedio? ¿Cuánto es el máximo y mínimo registrados en las exportaciones e importaciones? Bueno, entonces aquí ya básicamente sum desempleo, y después tenemos nos pregunta también por las exportaciones e importaciones, así que lo vamos a aprovechar de agregar al tiro. Lo condicionamos a TCR mayor a 90 y voilà, ahí tenemos, ¿cierto?, toda la información. ¿Cuál es el nivel de desempleo promedio? Bueno, aquí está el promedio, 10,9%. Y después dice, ¿cuál es el máximo y mínimo registrado en la exportación e importaciones? Bueno, aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Entonces eso estaríamos respondiendo a la pregunta 3. La pregunta 4 dice, ¿cuánto era el nivel de promedio de consumo privado y el nivel de consumo público entre los años 1960 y 1970? Y si a esta variable le agregamos el desempleo, bueno, eso lo vamos a ver después. Primero concentrémonos en ver estos datos primero. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. Estos datos, como dije, se sabe, son anuales, van entre 1940 y 2010. Entonces, cada observación implica un año. Por ejemplo, 1 es 1940, 2, 1941 y así sucesivamente hasta llegar al último dato que es 2010. Entonces, básicamente lo que se está pidiendo acá ya es analizar solo entre el año 60 y el 70. Por tanto, aquí estaríamos pidiendo solamente observaciones determinadas. Así que la tarea de ustedes es encontrar cuál es la observación que representa el 60 y luego encontrar la observación que representa el 70 para luego, ¿cierto?, condicionar el análisis solo entre esas observaciones. Por tanto, esto queda de la siguiente forma. Nos pregunta el nivel de consumo, consum P, consum G, ahí tenemos consumo privado, consumo público, in, ¿cierto?,
21 al 31. Y ahí tenemos lo que nos preguntan, cuál es el nivel, en este caso cuánto era el promedio de consumo. Ya ahí tenemos el promedio. Y ahora, bueno, vamos a ver si le agregamos, si a este análisis le agregamos la variable de desempleo, ya, consumo, ya ahí están las tres variables, in 21 al 31, y ahí automáticamente dice cuál es el nivel de desempleo promedio y su nivel máximo durante esa época. Bueno, el nivel de promedio fue 5.9% y el máximo fue 7,48. Eso sería para la pregunta 4. Bueno, entonces vamos a ahora ver la pregunta número 5. Nos dicen ahora, utilizando las observaciones desde 1990 hasta el año 2005, ¿cuál es el monto más grande de inversión realizado durante la época, cierto? Cuando el tipo de cambio real es inferior a 90 y cuál es el menor IPC de la época considerando un tipo de cambio real menor a 90. Entonces, bueno, el sumario, cierto, se agregan las variables que queríamos analizar, le agregamos la condicionante si el PCR, cierto, es menor a 90, que es lo que nos están preguntando, e in, cierto, cuando es 51, cierto, que 51 representa el dato de 1990 y tenemos que analizar hasta el 2005, así que esa es la observación 66. Observamos que todo esté bien escrito y corremos la relación, el sumario, y bueno, cuando nos preguntan cuál es el monto más grande de inversión realizado, bueno, es este que está acá, el máximo. Y después nos preguntan cuál fue el menor IPC de la época, bueno, es 41,86. Y eso ha sido todo, muchas gracias por su atención, espero que les vaya muy bien y nos vemos en un siguiente tutorial.